Hola, bienvenidos otra vez. En fin, vamos a seguir un poquito más. Ahora vamos a utilizar todas las cosas que hemos hecho para hacer un estudio global de una función, normalmente funciones racionales, y aprender a representarlas. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a comenzar con la función, una de las más sencillas, pues que es la función 2 partido por x, ¿no? Son las hipérbolas, las funciones de proporcionalidad inversa. Entonces vamos a intentar ir representándolas poco a poco, ¿vale? Entonces vamos haciendo todos los pasos. En primer lugar calculamos su dominio, ¿vale? Entonces el dominio, fijaos que sería simplemente coger x igual a 0 y por tanto es r menos 0, este sería su dominio, ¿vale? En segundo lugar, pues vamos a calcular los puntos de corte con los ejes y el signo de la función, ¿vale? Entonces fijaos que los puntos de corte con los ejes, fijaos que con el eje OY, que sería dar a x el valor 0, no tiene, porque el 0 no pertenece al dominio, y con el eje OX, que sería resolver la ecuación 2 partido por x igual a 0, tampoco tiene. Fijaos que para resolver un cociente tendría que ser 0 el numerador y 2 nunca puede ser 0, ¿vale? Por lo tanto no tiene puntos de corte, con lo cual fijaos que el signo de la función simplemente es hacer 2 partido por x cuando esto es positivo y cuando 2 partido por x es negativo. Entonces fijaos que la función f de x, por lo tanto, es positiva en 0 más infinito, siempre que x sea positiva la función es positiva, y la función f de x es negativa de menos infinito a 0, si la x es negativa la función es negativa, ¿vale? Bien, más cosas. La simetría, se puede estudiar también la simetría. Recordad que la simetría era ver si la función era par o la función era impar. Para ello calculábamos f de menos x. F de menos x era cambiar la x, fijaos que me queda como menos f de x y por lo tanto la función me resulta que es impar. Recordad, la función que sea impar quiere decir que era simétrica con respecto al origen, ¿vale? Bien. Y bueno, nos faltaría el crecimiento de crecimiento y por último las asíntotas. El crecimiento de crecimiento, bueno, fijaos aquí el problema va a estar en el 0, entonces se trataría de hacer la tasa de variación media en cualquier punto del menos infinito al 0 y del 0 más infinito. Pues por ejemplo vamos a coger dos puntos, aquí pues el intervalo sería del intervalo menos 3 al intervalo menos 1. Fijaos que la tasa de variación media era f de b menos f de a partido por b menos a. Entonces, en nuestro caso sería, fijaos, como b, vamos a escribirlo todo, será f de menos 1 menos f de menos 3 partido de menos 1 menos menos 3. Entonces, fijaos que f de menos 1 es 2 partido de menos 1 menos f de menos 3, que es 2 partido de menos 3 partido de menos 1 más 3. Es decir, que abajo me queda 2 y arriba me queda menos 2 y aquí más 2 tercios. Vale. En todo caso, fijaos que lo que me interesa es el signo. Arriba, evidentemente, es un número negativo, abajo es positivo, entonces es negativo. Eso quiere decir que va a ser la tasa de variación media es negativa en el intervalo menos infinito 0. Por lo tanto, vamos a escribirlo aquí. Por lo tanto, la función, como es negativa en todo ese intervalo, quiere decir que f es decreciente en ese intervalo, es decir, de menos infinito al 0. ¿Vale? Bien, de la misma manera podríamos buscar la tasa de variación media en la parte positiva, es decir, sería coger 2 tasa de variación media, pues en este caso pues sería del 1 al 3, ¿no? Fijaos que esto sería f de 3 menos f de 1 partido de 3 menos 1. Entonces será f de 3, que son 2 tercios, menos f de 1, que sería menos 2 partido por 1, partido por 3 menos 1, que es menos 2. Son 2 tercios menos 2 partido por 2. Fijaos que vuelve a ser negativo, lo de arriba siempre es negativo y lo de abajo es positivo, por lo tanto lo que estamos diciendo es que también la función es decreciente de 0 en más infinito. ¿Vale? Bueno, fijaos el resumen entonces. Lo voy a escribir aquí porque si no, no voy a tener sitio para escribirlo. Una vez que calculo las tasas de variación media, me queda que la función es decreciente en ambos, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, ordenadito para que nos quede bien. Entonces, resulta que f es decreciente, ¿vale? En ambos intervalos. Y por último, me falta calcular las asíntotas. Me faltaría calcular las asíntotas. Bien,
Fijaos que las asíntotas, teníamos las asíntotas, las verticales, ¿no? Las asíntotas verticales, que era donde falla el dominio, en este caso en x igual a 0, ahí tenemos una asíntota vertical, y después mirábamos las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales, primero mirábamos si el grado del numerador era menor que el grado del denominador, como es en este caso, entonces teníamos una asíntota horizontal también en y igual a 0. Y si hay asíntotas horizontales, no hay asíntotas horizontales. Por lo tanto, este es todo el resumen. Fijaos cuánta información tenemos y ahora sí que la vamos a poder pintar muy bien. Independientemente de que le podamos dar valores siempre para que la cosa nos quede mejor. Pero bueno, la podemos esbozar perfectamente a base de esta información, que es la más importante. El dominio, los puntos de corte, con el correspondiente signo, la simetría, el crecimiento de crecimiento, que a veces no es fácil de ver, con los datos que tenemos, y por último las asíntotas. Bien, entonces fijaos que la función sería una cosa así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, vamos a pintar las asíntotas. Fijaos que tiene una asíntota en x igual a 0, es decir, esta asíntota vertical, y tiene una asíntota horizontal en y igual a 0, que sería esta de aquí. Los ejes son asíntotas. ¿De acuerdo? Es importante esto. Bien, no tiene el punto de dominio, no tiene el punto de dominio, el 0 no va por el 0, 0, y la función es impar, es decir, que me tiene que quedar simétrica con respecto al origen, ¿vale? Con respecto al origen en un sentido o en el otro. Sabemos además que es decreciente, que tiene asíntotas, y fijaos cómo funciona, es decir, es negativa en todo este intervalo y es positiva en todo este intervalo. Evidentemente, sin ajustar los puntos, luego los podemos ajustar un poquito más, pero ya sabemos que tiene que ser una cosa así, solo con la información que tenemos. ¿De acuerdo? Bien, podemos ajustar un poquito más, sobre todo esta especie de puntitos. Fijaos que esto es muy sencillo, porque si yo le doy a x el valor 1, si le doy a x el valor 1, la y me sale 2, por lo tanto tendría que ir por 1, 2, la he pintado muy abajo, ¿no? Y si yo aquí le doy el x menos 1, me quedaría en menos 2, que sería la parte de ahí, ¿vale? Pero en fin, sería ajustarlas un poquitito más, dándole algún valorcillo para que veáis cómo funciona, ¿no? Y nos quedaría perfectamente ajustada. Por ejemplo, pasaría por el 1, 2, ¿no? Y por ejemplo pasaría por el 2, 1, para que nos quede más ajustada, ¿no? Y pasaría por el menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, y pasaría por el menos 2, menos 1. Por menos 2, menos 1. Así yo creo que con esto ya nos llega para ajustarla perfectamente. Vale, fijaos que nos debe quedar simétrica con respecto a lo. ¿De acuerdo? Bien, voy a aprovechar porque he visto que había algún problema con la composición de funciones, entonces os voy a poner algo que seguro que entendéis muy bien la diferencia entre componer f compuesto con g y g compuesto con f. Fijaos. Vale, como veis entonces no es lo mismo hacer primero f que después g que hacer primero g y después f. Venga, hasta otra.